Hola, muy buenos días. ¿Me escucha? Excelente, excelente. Muchas gracias, don César. Mm, Deme unos segundos. Mm, Excelente, excelente. Vamos a esperar ahí unos minutos, don César. Ya, aquí se una directamente nuestro profesor y obviamente los demás participantes.
Hola, muy buenos días, señora Marcela. Hola, Em, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? bien, 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 volviendo de vacaciones. Uy, vamos con ánimo uno más. Sí, me encontré con esto y me conecté al tiro. Estaba, Excelente, perfecto. estaba revisando los correos y chuta, justo en la hora. Así es que me conecté. No, no, muy bien, muy bien. Ahí vamos a atacar varios puntos. De hecho, este es el último webinar ya de Operación Renta y ya luego están todos los videos ya subidos a nuestras plataformas para su revisión con los archivos de ejemplo, todo. Ahí usted lo va a poder obtener. Ah, qué bueno, porque no he visto ninguno. No se preocupe. Santa Marcela, ¿de qué empresa se está conectando el día de hoy? Anbal S.A. Perfecto. Muchas gracias. ¿Soy la única por el momento? ¿O todavía? No, O- está don César también conectado. Estamos esperando ahí más participantes para alcanzar un quórum acorde, ¿no? De lo contrario, se hace un poco más personalizado. La idea es que se pueda entender y también, como le comentaba, son grabados y subidos a nuestras plataformas. ya, Ya, así que vamos a esperar ahí aproximadamente a las 11:15 vamos a comenzar. Ya, a más ok, tardar 11:15. ok. Listo, señor Marcela, un gusto. Igual, gracias. Hola, muy buenos días, don Jaime. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Me escucha bien? Muy buenos días, perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y como estaba comentando ahí hace un instante, ¿no? A la señorita Marcela, vamos a comenzar aproximadamente a las 11:15. Bueno, Está diciendo la guía de esta, ¿no? No sé si está dentro de la guía. Dentro de la guía hay una parte donde dice tipo traslado, ¿ya? Y ahí dice operación, constituye venta, consignaciones, traslado interno, hay diferentes opciones. Bueno, es que las consignaciones, la verdad, las toma, pero después hay que facturar si es que se vende. hola, muy buenos días, don Windor, que me figura ahí con ese nombre. ¿Me escucha? Tiene retorno de audio, tiene micrófono. Si gusta, me puede hablar directamente por el chat para verificar que estemos todo conectado.
Hola, buenos días. Sí, lo escucho perfecto. Excelente. ¿Me puede indicar de qué empresa se estaría conectando el día de hoy? Declara. Declara SPA. Declaro, Declara. declara SPA. Perfecto. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, don Perfil de contabilidad. No sé si tiene retorno de audio, me logra escuchar. ¿Me podría indicar de qué empresa se estaría conectando el día de hoy, por favor? Mm, Don Rodrigo se desconectó. Don Contabilidad, disculpe, no sé si me logró escuchar. ¿Me puede indicar de qué empresa se encuentra conectado el día de hoy? Y si me puede indicar su nombre, por favor.
Buenos días a todos. Qué bueno que estén en este nuevo webinar de Obuma. Por respeto a los participantes que se conectaron hoy día a la hora, vamos a dar comienzo a este nuevo y último webinar de todo este proceso que hemos venido analizando al respecto de Operación Renta. ¿Ya? Nuevamente dar las gracias a las personas que lograron conectarse a cada uno de estos webinars, y los que no, también pueden revisar todo el material que está disponible en YouTube o directamente desde Obuma, ¿ya? Cada webinar tiene su material respectivo, que es importante aclarar eso, y que lo pueden solicitar directamente a soporte mediante correo electrónico, ¿ya? Así que un poco para ir refrescando estos conocimientos, el proceso que hemos venido trabajando acerca de Operación Renta en un comienzo partió por analizar cada una de estas características que tiene los régimen tributario, ¿ya? Posteriormente, ya conociendo las características de cada uno de estos régimen tributarios, nosotros podemos entender la columna vertebral de lo que yo tengo que dar como cumplimiento en este proceso de operación renta, ¿ya? Para las personas que se están incorporando recién o es su primera charla. Entonces, el proceso de operación renta se trabaja en dos grandes etapas, ¿ya? Primera gran etapa, el proceso de declaraciones juradas, y la segunda etapa, que es todo el proceso de envío del formulario 22, ya sea tanto para la empresa como para los dueños de la empresa, ¿ya? En esta primera etapa, que es la primera etapa que nosotros nos encontramos en este momento, que es el envío de declaración jurada, hay que fijarse mucho en las características de este régimen tributario que uno va a tener en su empresa, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy un régimen PROPYME general, PROPYME transparente, un régimen semi-integrado o un régimen de renta presunta, según este régimen yo tengo que dar cumplimiento a esta primer gran etapa, que es declaraciones juradas obligatorias y también específicas. Y para cada una de ellas, o sea, según el régimen tributario, yo voy a tener fechas respectivas que tengo que cumplir. ¿Ya? Eso lo hemos venido conversando, analizando cuáles son las fechas, un poco entendiendo cómo nosotros tenemos que enviar todo este proceso de declaración jurada, ya sea desde un archivo Excel, ya sea con formulario de pantalla o simplemente utilizando este asistente que el Servicio de Impuestos Internos nos proporciona, ¿ya? Nuevamente recordar que las personas que utilicen este asistente es importante que comiencen desde marzo, ¿ya? Y ahí manejan ustedes sus fechas, no enviar la declaración jurada el último día, porque lo más probable es que no la puedan enviar. Siempre hay que enviar a 2 días antes que se acabe el plazo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, como hemos venido avanzando paso a paso, entendiendo y comprendiendo, ya ustedes han adquirido el conocimiento de cómo rellenar una declaración jurada, pero algo muy importante de entender esta columna vertebral en este segundo proceso, ¿ya? Y en este segundo proceso me refiero al envío del formulario 22 de la empresa, nuevamente muy relevante, entender el régimen tributario, porque según ese régimen tributario usted va a tener que dar cumplimiento a una serie de recuadros asociados al formulario 22, ¿ya? Y antes de esa confección de esos recuadros, lo más importante es que ustedes logren conciliar toda esta información que ustedes manejan. Conciliar información que tienen internamente en Obuma, pero más importante a nivel tributario, que ustedes puedan conciliar o que la información sea la misma tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en sus registros de OBUM, porque eso les va a permitir hacer un buen papel de trabajo con un buen resumen de su información financiera, y ya con eso tienen un gran punto de partida que les va a permitir no solamente dar cumplimiento a sus declaraciones juradas, sino
que dar un correcto cumplimiento al proceso de rellenado de cada uno de estos recuadros. Y como ya tenemos claro todo este proceso de principio a fin, creo que es muy importante, antes de ver dos ejemplos, que con esos ejemplos finalizaríamos, analizar un poco estos gastos rechazados. Porque si bien ya ustedes saben realizar este resumen, hay gastos que son aceptados, pero uno piensa que son rechazados. Entonces, es importante dar profundidad a este artículo, que es el artículo 21 de gastos rechazados, y con ese artículo yo voy a poder tener clarito cuáles son mis gastos aceptados, cuáles son mis gastos que no son aceptados en base a este artículo 21 y cuáles son mis gastos rechazados, pero no solamente entender, sino que cuál va a ser el efecto en esta determinación de impuestos, ¿ya? Porque el efecto de los gastos rechazados es que disminuyen esta base imponible que nosotros calculamos al momento de elaborar este recuadro, por ejemplo, para un 14 de 3 propio en general, recuadro número 17, donde determinamos esta base imponible en base a ingresos y egresos, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos gastos rechazados? Nosotros los egresos de dinero estamos incorporando gastos que no deberíamos incorporarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La base imponible nosotros la vamos a reducir, o sea, vamos a estar pagando menos impuestos de lo que corresponde, ¿ya? O estamos incorporando otros gastos que a lo mejor no deberían pagar impuestos. Y es por eso tan importante y tan relevante entender lo que es el concepto de gasto rechazado, pero partiendo desde qué es aceptado, cuáles son los gastos necesarios que el servicio de impuestos internos me permite deducir para una correcta determinación de esta base imponible, de este número en el cual nosotros vamos a determinar el porcentaje que vamos a aplicar según régimen tributario, o sea, 10% para calcular el impuesto de primera categoría o, en caso contrario, sobre un 20% para el régimen 14. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar esta información? En el artículo 31 de la Ley de la Renta. Pero resumiendo un poco este artículo 31, en que vimos una pincelada en un webinar anterior, el Servicio de Impuesto Interno señala que los gastos necesarios o gastos que tengan la aptitud para producir la renta, que son necesarios para generar esta actividad económica, tienen que cumplir, según este artículo, tres requisitos generales. ¿Ya? Primero, obviamente que tengan la aptitud de producir esta renta o que sean necesarios para producir la renta. Eso es algo muy importante. Muchas veces ustedes no pueden tener todo el conocimiento al respecto de la normativa, pero siempre hay que trabajar con la premisa que tiene que ser necesario para producir la renta. ¿Ya? O sea, si hay un gasto que realmente no es necesario para producir la renta, o tengo cierta duda si será o no necesario, yo puedo revisar esta normativa. Si no, todo lo deduzco a gasto, todo lo envío a gasto, ¿ya? No habría problema. Ese es el primer gran punto. El segundo gran punto, y acá va a depender nuevamente del régimen tributario. En el artículo 31 señala que esos mismos gastos que tengan la aptitud para producir renta o que sean necesarios para producir la renta, pueden darse en bajo dos condiciones: que estén pagados o que estén adeudados. Ya, dentro de este mismo ejercicio comercial correspondiente o gastos necesarios que se producen, por ejemplo, en el año 2022, pero que nosotros lo pagamos en el ejercicio comercial 2023, que es el correspondiente. ¿Ya? Y el tercer gran punto que es relevante es que nosotros logremos justificar ese desembolso de dinero de forma fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? No podemos deducir gastos si es que yo no tengo la capacidad de poder acreditar correctamente esos gastos necesarios. Entonces, para mí estos tres son los puntos relevantes. ¿Ya?
usted tiene que tener clarito que tengan la aptitud o que sean necesarios para producir la renta, que se encuentren pagados o adeudados en este caso, y que yo logre como dueño de empresa, como empresario, como emprendedor, acreditar ese desembolso de dinero, esos gastos necesarios. Porque si no logro acreditar nuevamente, es importante entender esto, que estoy rebajando este número, esta base imponible en la cual se va a determinar este impuesto que yo tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de gastos necesarios para producir la renta o gastos que tengan la aptitud para producir la renta, nosotros podemos analizar de repente ciertos casos puntuales que, que muchas veces uno señala o duda si es que tienen realmente la aptitud o son necesarios para producir la renta. Entonces, es importante y por eso yo encontré muy relevante que pudiéramos entender cada uno de estos gastos que generan muchas veces, a ver, en realidad será necesario para producir la renta. No, es que yo creo que estoy rebajando como un egreso un gasto a lo mejor que no corresponde. Entonces, dentro de estos gastos necesarios para producir la renta, nosotros tenemos gastos relacionados con algún proyecto empresarial que yo tenga en mente, ¿ya? O ya lo esté desarrollando o lo quiera desarrollar, ¿ya? Entonces, dentro de estos gastos relacionados con proyectos empresariales, gastos realmente que tengan la aptitud de que son necesarios para producir la renta, primero son gastos para yo mantener mis clientes o fidelizar mis clientes. Cualquier gasto que me permita realizar una de estas dos características van a ser necesarios para producir la renta, porque son desembolsos de dinero que a lo mejor no tienen relación al 100% con la actividad comercial, con la operatividad de esta actividad comercial, pero son necesarios para producir esa renta. Por ejemplo, fidelizar clientes, hacer campaña, gastos para mantener los clientes, a lo más probable alguna inversión, algún webinar, son ciertas acciones que usted puede rebajar como egreso y que son necesarios para producir la renta. Otros gastos asociados a estos mismos proyectos empresariales son gastos para posicionar a mi empresa en un mercado competitivo. ¿Ya? ¿Y qué significa estos gastos para posicionar a mi empresa? Hacer estudios de mercado, hacer un análisis de la micro y de la macroeconomía. Entonces, se dan cuenta, nuevamente, nuevamente les puedo comentar que no tienen relación directa con la operatividad, pero sí que es muy necesario para mantenerse en el tiempo, para posicionar la empresa, para buscar nuevos flujos. Entonces, son gastos realmente necesarios para producir la renta y que también los pueden rebajar ustedes de sus egresos. ¿Ya? Y otro gasto asociado a estos proyectos empresariales o nuevas ideas dentro de esta misma actividad comercial son los gastos para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o actividad económica. ¿Qué se refiere con estos gastos? Es muy similar a un estudio de mercado, pero simplemente es generar un análisis integral para poder, si es que una idea es realmente factible desarrollar en un lugar determinado y con un público determinado, ¿ya? Entonces, y acá perfectamente pueden deducir gastos asociados a esto como la contratación de algún servicio integral que le permita hacer un plan de negocio y que en ese plan de negocio usted vaya a analizar sus clientes, sus fortalezas, sus debilidades, su valor agregado. Son estudios asociados a la posibilidad de poder explorar o dar un valor agregado al servicio que usted señala o que está desarrollando, o buscar nuevos horizontes con la posibilidad de generar nuevos proyectos y van a ser aceptados esos gastos. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces uno no considera estos tipos de gastos o a lo mejor sí, dependiendo del caso,
pero son necesarios para producir la renta pero, y que tienen directamente relación con nuevos proyectos empresariales, ¿ya? Por otro lado, hay otros gastos también que tienen la aptitud de producir la renta y que pueden ser bajados reducidos como egreso, que son los gastos sin vinculación directa con la obtención de la renta, pero me permite mantener el negocio. ¿Ya? Primero, y estos gastos, o sea, a nivel técnico a lo mejor no les suena, pero estos gastos usted los tiene de forma habitual en su empresa. Primero, gastos relacionados con llevar la contabilidad y el cumplimiento tributario, financiero, laboral. Si bien ese gasto no tiene vinculación directa con la operación de la empresa para producir esos ingresos, esa renta, pero sí me permite llevar o mantener mi negocio con gastos asociados al cumplimiento, ya sea cumplimiento tributario, financiero, ¿ya? O sea, gastos para llevar la contabilidad y el cumplimiento tributario, entre otros. Otro gasto que también es aceptado, relacionado sin vinculación directa, pero con la obtención de la renta, son gastos por defensa judicial o administrativa. Y estos gastos sí que se dan en la actualidad, ¿ya? Sobre todo con defensa judicial, cuando ustedes se enfrentan a alguna demanda laboral, ¿ya? Y ese gasto asociado es un gasto aceptado, ¿ya? Es un gasto necesario para producir la renta. Y por otro lado, todo lo que es asesoría, gasto de asesoría, gasto de marketing, gastos de medidas de seguridad, mantención de la estructura, de los jardines. En realidad, no solamente gastos asociados a la operatividad, sino que gastos indirectos, pero que son necesarios para seguir produciendo esa renta y van a ser aceptados. Pero acá, ¿cuál es la clave? No solamente los gastos tienen que ser asociados a la operatividad, sino que pueden ser indirectos. Pero yo esos gastos que sean indirectos los tengo que tener clarito y clasificados eh, correctamente, ¿ya? En caso de que, de fiscalización. Fiscalizador, lo más probable es que a usted siempre lo va a poner a prueba si es que realmente entiende un poco este concepto de los gastos aceptados, ¿ya? Entonces, cuando usted realiza esta clasificación de los gastos, es importante tener clarito cuál es la correcta clasificación y no enviar todos los gastos, toda la factura a gastos generales, ¿ya? Un poco lograr clasificar correctamente cada uno de estos gastos. Sobre todo estos gastos que no son tan fácil de predecir su clasificación, ¿ya? Pero que uno cuando desarrolla cualquier actividad comercial y uno conoce internamente su negocio, yo sé que en la factura de 100.000 pesos, por así decirlo, es con gastos por llevar la contabilidad o el cumplimiento tributario. O gasté 1.000.000 de pesos, son gastos, pero tuve que mantener la estructura o reparar alguna estructura del local comercial o del local que tengo para producir esa misma renta. Entonces, se dan cuenta, una correcta clasificación es muy importante. Hay otro tipo de gasto que es necesario para producir la renta y que hoy en día es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque son gastos que tienen la aptitud de producir la renta, son gastos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos, pero son gastos que tienen que ver con eventualidades o imprevistos, ¿ya? Por ejemplo, inclemencias del tiempo o variaciones climáticas. O sea, a ver, por ABC motivo se sufre una inundación, hay gastos asociados para poder reparar el local comercial. Son gastos aceptados, son gastos necesarios para producir la renta. Lo mismo, vivimos en un país sísmico, hay un terremoto, yo puedo reparar, en este caso, el local comercial, las bodegas, y ese es un gasto que tiene la aptitud para producir la renta, ¿ya? Por otro lado, dentro de estos mismos gastos asociados por eventualidades o imprevistos, tenemos la responsabilidad de la empresa por acciones de sus trabajadores. O sea, es un gasto. Por ejemplo, eh,
un trabajador comete, no sé, algún acto de abuso contra un tercero, ¿ya? Obviamente, el tercero se va a querellar contra el trabajador y se va a querellar contra la empresa, ¿ya? Entonces la empresa va a desembolsar dinero, obviamente, no por su responsabilidad directa, sino que indirectamente, asociada a esta acción que realizó su colaborador. Entonces, ese gasto que la empresa va a estar desembolsando por, así decirlo, un mal actuar o una forma de actuar que no corresponde de su colaborador, pero que va a tener una responsabilidad, ya sea a nivel judicial, policial, laboral, puede deducir ese gasto como gasto necesario para producirla, ¿ya? Y cualquier otra eventualidad que usted clasifique como ella, porque la eventualidad de los imprevistos no son los mismos para una empresa con respecto a otra. Usted tiene que lograr clasificar esas eventualidades de acuerdo también a la actividad comercial que desarrolla. Pero aquí, ojo, todos estos gastos de eventualidad o imprevistos, siempre una correcta clasificación, un correcto respaldo. En caso de fiscalización, puede que se dé la fiscalización o no, ¿ya? De hecho, en el último tiempo ha aumentado la fiscalización. Hace 3 4 años o 5 años atrás no había tanta fiscalización por el Servicio de Impuestos Internos. Pero hoy en día sí, y bastante. Y por lo mismo yo estoy constantemente recordando, tienen que guardar los documentos, tienen que hacer una correcta clasificación de factura, hay que acreditar fehacientemente todos los gastos, los desembolsos, los egresos de dinero por esto, porque cambió muchas veces todo este proceso de fiscalización que habitualmente estábamos acostumbrados. ¿Qué otros gastos también tienen la aptitud de producir renta? Todo gasto asociado a destinar o propiciar un buen clima laboral. Todos los gastos asociados a la interna de un buen clima laboral son gastos aceptados. Y acá siempre se generan esta pregunta en cualquier parte en la cual estamos analizando los gastos es, profe, ¿sabe que la celebración de las fiestas patrias, de Navidad, de aniversario de la institución, será un gasto necesario para producir la renta? Yo creo que no, porque no tienen una relación directa con la operación, pero sí es un gasto que tiene la aptitud de producir la renta porque son gastos asociados a este buen clima laboral. O sea, si usted hace una celebración de fiestas patrias, de Navidad, celebra el aniversario de su empresa con sus colaboradores, ese es un gasto que tiene la aptitud de producir la renta y cualquier otro gasto o cualquier otra acción, desembolso de dinero que tenga la finalidad de poder propiciar un buen clima laboral, va a ser un gasto aceptado. Por ejemplo, contratar a una persona que venga todos los días una vez, o sea, 1 hora al día y se realicen estas pausas recreativas en la empresa, que hay muchas empresas que hoy en día lo utilizan. 15 minutos, 20 minutos, viene una persona, hacen un baile entretenido, un poco eh, de alguna actividad de liberación un poco del estrés, o de salir de la rutina, y eso es un gasto necesario para producir la renta y que es un gasto que tiene que ver con propiciar un buen clima laboral. Si se dan cuenta, aquí yo les presenté muchos gastos que muchas veces ustedes no tenían idea o se tiende a pensar que no tienen la aptitud para producir la renta, pero sí. Entonces, cuando les compartamos este PPT o cuando lo soliciten ustedes, es importante que digan, ya, tengo estas opciones también. No solamente tienen que ser gastos directamente relacionados con la operación, con la actividad comercial, sino que hay otros gastos que son indirectamente relacionados con la operación, pero que son aceptados para producir esta renta.
¿ya? Y ahí yo les mostré algunos de los casos, porque hay muchos más que pensamos hacer un webinar más adelante, como el 15, el 20 de marzo, trabajando estos conceptos para que ustedes también durante este año comercial 2024 vayan realizando la correcta clasificación de todos los desembolsos de dinero o de las facturas que ustedes estén clasificando, ya sea en el Servicio de Impuestos Internos como OUMA. Entonces, como ya se entiende un poco las características necesarias para que sea un gasto aceptado o gasto necesario para producir esta renta, ¿cuáles son estas gran características? Primero, que tenga la aptitud de producir la renta. Segundo, que nosotros lo logremos pagar o adeudar dentro del año comercial. Y el tercer gran punto es que yo lo pueda acreditar fehacientemente mediante documentación ante el Servicio de Impuesto Interno o ante una fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Esos son los tres puntos. Y como yo los tengo ya claro, gracias a esos tres puntos puedo analizar todos los gastos que no están clasificados dentro de estos tres puntos relevantes o dentro de estas tres características. Los que no están clasificados dentro de este artículo, que es el 31, de estas tres grandes características, nosotros los conocemos como gastos que no son necesarios, ¿ya? Y por otro lado, si es que esos gastos que no son necesarios se genera una disminución o un desembolso a nivel de egresos de la base imponible, nosotros los denominamos como gastos rechazados. Y todos estos gastos rechazados, gastos no necesarios, están incorporados o se describen y se explican en el artículo número 21 de la Ley de la Renta. Pero, ¿qué me señala en resumen este artículo número 21? Me dice que son gastos que son no necesarios y gastos que son rechazados, y que aquellos gastos que no son necesarios y que son rechazados nunca pueden ser deducidos de la base imponible. Y es lo que yo les explicaba, que nosotros para determinar esta base imponible, ¿qué hacemos? Tengo los ingresos, por un lado, menos los egresos de dinero. Entonces, ¿qué pasa con estos egresos? Nosotros estamos deduciendo, estamos restando a los ingresos para poder yo calcular esa base imponible. Ese número que me va a permitir calcular el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a significar esto? ¿Y por qué me dice la normativa que no puedo deducir estos gastos rechazados? Porque como bien les comenté, dichos gastos me bajan la carga impositiva. Y aquí hay dos efectos que ustedes tienen que entender. Yo a nivel de balance, como siempre les he comentado, puedo registrar contablemente, financieramente, cómo se haya realizado esa deducción. O sea, a mí en el balance poco me interesa si es un gasto aceptado, rechazado o un gasto no necesario, ¿ya? Porque el balance, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer gestión, la correcta toma de decisiones, asociado a este proceso financiero, ¿ya? Un gasto, un desembolso de dinero en el balance a nivel financiero, y ese desembolso de dinero yo lo tengo que analizar mediante otros parámetros financieros. Pero a nivel del Servicio de Impuestos Internos, no. El Servicio de Impuestos Internos dice, a ver, espérese un poquitito, usted aquí en el balance me tiene gastos aceptados, gastos rechazados, gastos no necesarios. Entonces, ojo, acá hay varios gastos que yo no te voy a aceptar, porque no son necesarios o no tienen la aptitud de producirla. Y los que son gastos rechazados que yo a nivel tributario los tengo considerados en el artículo 20. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí nosotros tenemos que, por eso es importantísimo el papel de trabajo, este resumen que nosotros realizamos. Es decir, ya, a ver, no puedo estar rebajando o deduciendo estos egresos que no debería a nivel tributario utilizar.
para la determinación de esta base imponible. Y aquí, ¿qué dice el Servicio de Impuesto Interno? Cuando yo estoy rebajando de más algún gasto para disminuir esta base imponible, voy a tener que hacer la reposición mediante un agregado, ¿ya? ¿Con la finalidad de qué? De dejar este gasto rechazado fuera. Y que lo vamos a ver, que era lo que yo les comentaba y les decía, ¿saben qué, chiquillos? Por acá nosotros tenemos estos gastos rechazados de 140.000 pesos que están en los egresos, como menos, y después bajábamos cuando determinábamos esta base imponible y le sumábamos después nuevamente esos gastos rechazados. Entonces, ahí se generaba un efecto cero, ¿ya? Y ese efecto cero me hace no considerar ese mismo gasto rechazado o eliminarlo, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que vamos entendiendo todo este proceso de los gastos aceptados, gastos rechazados, y los gastos rechazados se trabajan en base a 3 incisos, ¿ya? Inciso primero, segundo y tercero. ¿Y por qué yo les doy o se les da número? Porque cuando ustedes, esto es tan importante, cuando ustedes están haciendo su proceso de formulario 22, en el mismo recuadro de base imponible, eh, hay ciertos códigos en el recuadro que me dicen ya, gastos asociados al inciso primero, gastos asociados al inciso segundo, gastos asociados al inciso tercero. Y es ahí su responsabilidad de cuál de esos gastos que son rechazados se consideran bajo este inciso primero, bajo este inciso segundo y bajo el inciso tercero. ¿Y cuál es el efecto de cada uno de ellos? Porque el inciso primero me señala que son gastos rechazados pagados, pero están asociados a la empresa y que están afecto a una tasa de un 40%. Y acá son gastos más que nada que no podemos acreditar su naturaleza ni acreditar fehacientemente el desembolso de ellos. Entonces, si yo tengo dentro de esa determinación de esta base imponible todo este nivel de gasto, de egresos de dinero. Pero dentro de esos egresos de dinero tengo 1.000.000 de pesos que, oh, yo sé que se hizo un desembolso de dinero, pero no logro acreditar ese desembolso de dinero, no tengo que considerar. Pero en ocasiones, ¿qué se hace? Se agregan todos esos egresos, esos gastos, incluyendo ese 1.000.000 de pesos que no tengo cómo acreditarlo fehacientemente. Y es ahí donde yo tengo que posteriormente realizar este ajuste, en palabras así, este agregado, esta deducción, ¿ya? Porque ese gasto de 1.000.000 de pesos que no puedo acreditar está afecto a una tasa que es de un 40% de recargo, ya asociada a ese impuesto. Por otro lado, tengo los impuestos que son gastos, o sea, tengo los gastos rechazados que son asociados a este inciso número 2, pero que si bien es un gasto rechazado, pero acá entra un poco la ley. Y en estos incisos 2, si bien el legislador lo clasifica como un gasto rechazado, no pagan impuestos, no pagan este impuesto único del 40% de recargo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque no se van a considerar como gastos ni rebajas. Y acá nosotros hablamos mucho y lo vimos también, que son todo lo que es gastos por multas pagadas a entidades públicas, ya sea el formulario 29, formulario 22, multas pagadas a nivel municipal, etcétera, los impuestos de primera categoría en el servicio de impuestos internos. Entonces, si bien son gastos rechazados para la empresa, pero estos gastos no pagan este impuesto único, este recargo, ¿ya? Porque no se consideran como gastos ni rebajas. Y el inciso número 3 me señala de los gastos rechazados asociados a los socios. O sea, eh, cualquier desembolso de dinero que no tenga la aptitud para producir la renta y que vaya en beneficios de los socios. ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasa? Nosotros lo tenemos que atribuir y que también lo vimos me parece, hace 2 webinars atrás, que ese gasto rechazado asociado a este socio o a los socios tributan directamente en su impuesto global complementario, en el formulario 22 del socio.
y ahí se tiene que generar un recargo adicional de un 10% del impuesto. Y aquí, ¿qué tendríamos como gasto rechazado asociado a los socios? Retiros de especie, que esto es muy habitual cuando hay algún minimarket, un supermercado o alguna empresa que tenga mercadería de por medio. Préstamos a los dueños y beneficios propios por uso del mismo activo fijo, ¿ya? Obviamente que acá siempre hay ciertos vacíos legales que nosotros podemos, por ejemplo, acá, si tengo una actividad comercial en la cual tengo una camioneta X, obviamente que es un gasto rechazado cuando esa camioneta está siendo utilizada por el dueño de la empresa por fines personales. Pero en la práctica, ¿qué se realiza? A lo mejor usted es dueño de una empresa, tiene camioneta a nombre de la empresa y, no sé, sábado y domingo quiere dar un paseo familiar, que es sumamente válido y que a lo mejor el único medio de transporte es la camioneta de la empresa, suya. ¿Qué se hace en ese caso? Usted está obteniendo un beneficio por uso de activos fijos de su misma camioneta de la misma empresa en la cual es dueño, pero por lo general eso se pasa como un gasto aceptado. ¿Ya? Usted está usando el activo fijo, está cargando gasolina asociado al activo fijo y yo no lo voy a clasificar como un gasto rechazado asociado a yo como dueño, como socio de la empresa. ¿Ya? De ahí muchas veces depende de cómo nosotros logremos analizar cada uno de estos gastos rechazados asociados a los socios, o cómo se clasifican. Y por eso es importante, por eso le estoy recalcando mucho este aspecto. Por ejemplo, eh, gastos rechazados asociados a los socios. Compré mercadería para uso personal. Es un gasto rechazado asociado al socio. Pero ahí nuevamente voy a tener que ver por la forma de clasificar ese gasto para que sea un gasto aceptado. Y ahí es por eso manejar mucho la información, los vacíos legales. Por ejemplo, esos gastos es un gasto rechazado, comprar mercadería, pero a lo mejor la actividad comercial o actividad económica que yo realizo me permite poder clasificar correctamente esa compra de supermercado personal a nombre de la empresa. ¿Se dan cuenta? Que por eso es importante ir analizando, ir entendiendo cada uno de estos aspectos, gastos aceptados, gastos necesarios para producir la renta, gastos rechazados, porque cada uno le puede dar la correcta interpretación y clasificación. Ojo, y eso no significa que el Servicio de Impuestos Internos me vaya a cuestionar, porque no lo puede hacer si es que está correctamente respaldado y clasificado. Y se hace de forma habitual. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos famosos gastos rechazados en base a estos tres artículos asociados a los gastos aceptados, porque es lo contradictorio a estos gastos aceptados, y que están asociados desde el inciso primero hasta el inciso tercero del artículo 21, por eso los invito, si usted quiere conocer más acerca de estos gastos rechazados, que para mí el artículo 21 es muy relevante, tiene que ir a leer el artículo 21. Entonces, cuando yo utilizo estos gastos rechazados, eh, son gastos que no deberían estar incorporados en esta base imponible que hemos conversado acerca de estos egresos. Me hacen pagar menos impuestos, en palabras simples. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Esas mismas partidas que nosotros tenemos claritas cuáles son los gastos rechazados, nosotros lo tenemos que deducir. O sea, eh, ingresaron como resta, rebaja en los ingresos, nosotros tenemos que sumar. ¿Para que no rebajen esta renta líquida imponible o la base imponible, según corresponda, o simplemente para que no haya doble tributación? ¿Y por qué digo para que no haya doble tributación? Porque es importante la clasificación en base al inciso 1 y tercero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
acá vamos a ver un ejemplo bastante simple de cómo es el efecto de estos gastos aceptados, no aceptados y gastos rechazados. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando determinamos un resultado según balance o la base imponible, ¿qué se hace? Ingresos del giro menos todos los costos, los gastos, y no separamos esos costos necesarios, estos gastos no necesarios, los gastos rechazados, los gastos rechazados afectos, no afectos. O sea, en el balance, ya sea pensando que estamos en un mundo ideal, que el resultado de nuestro balance es el mismo a mi resultado tributario, ¿ya? Entonces, en el resultado del balance, nosotros, como les comenté, se ingresan todos los gastos y da lo mismo si es aceptado, si no es aceptado, si no es necesario, si es necesario, etc. Entonces, a los ingresos de la actividad comercial yo le resto todos estos costos y todo lo que es gasto, desembolso de dinero. Y me da un valor. Por ejemplo, esta empresa tiene ingresos de 10 millones, pero tiene egresos de dinero asociado, en la cual 3.900.000, 300, 100.000, 800 y 700.000 pesos, y eso me da un resultado de utilidad según balance de 4.200.000. Entonces, yo tengo clarito cuáles son los costos, cuáles son los gastos necesarios, cuáles no son necesarios, y yo después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, estos gastos que no son necesarios, los tengo que agregar, ¿ya? O los gastos rechazados. ¿Por qué? Porque si yo hablo bajo gastos rechazados no afecto, gastos no necesarios, yo estoy rebajando esta base imponible, si lo dejo tal cual. O sea, mis ingresos menos mis egresos, yo rebajo esa base imponible. O sea, voy a tener que pagar menos impuestos. Pero eso no corresponde, no los tengo que considerar, entonces los tengo que sacar, por así decirlo. No corresponde estar clasificados como están clasificados estos gastos. Entonces, les saco los 100.000, les saco los 800.000 y los 700.000 pesos. Pero cuando hablo yo de estos gastos que no son necesarios, gastos rechazados, y cuando son gastos rechazados, pero que no están afectos a este impuesto, ¿se acuerdan? Inciso 2, eso yo, según el tipo, inciso 2, inciso 3, porque el inciso 3 es el que tributa como dueño de la empresa, eso yo lo tengo que deducir, ¿ya? Y esa deducción, obviamente reajustada, me va a decantar directamente en el impuesto global complementario de los socios, ¿ya? Las preguntas las vamos a responder al final, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero mostrar yo al respecto? Les quiero mostrar que cuando yo tengo, a nivel financieramente, yo tengo los ingresos menos los desembolsos de dinero. ¿Ya? Los desembolsos de dinero, por lo general en el balance, todos los incluyo. Cuando yo voy a calcular esta base imponible, este primer recuadro, el formulario 22, hay ciertos gastos o desembolsos de dinero que no van a estar aceptados para hacer esta rebaja, o sea, van a ser gastos rechazados. Y estos gastos rechazados yo no los puedo incluir, sino que los tengo que sacar de esta determinación. Y según la correcta clasificación, yo los voy a tener que sacar, obviamente haciendo una sumatoria, porque si lo estoy bajando con menos, lo tengo que sacar con sumatoria, y en otros casos los tengo que seguir dejando como desembolso de dinero porque van a tributar para un correcto control, van a tributar en el impuesto global complementario de los socios. Y aquí depende mucho de la correcta clasificación que se les da, ya sea bajo el inciso primero, segundo y tercero respectivamente. Entonces, los gastos rechazados, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a agrandar un poco la pantalla. Nosotros cuando determinamos la base imponible, veamos un ejemplo claro aquí en el recuadro número 17.
nosotros determinamos la base imponible y dentro de esta determinación, porque primero incorporamos los ingresos, por otro lado incorporamos los egresos y dentro de los desembolsos de dinero me dice, ¿sabes qué? A ver, no, clasifica de forma correcta esos gastos rechazados, ya sean bajo el inciso primero, segundo, tercero. Y según esa clasificación, usted me genera ese valor, ya sea en el código 1421 y en el código 1422. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según esa correcta clasificación, si están bajo el inciso primero y tercero, el código 1421, yo tengo que posteriormente hacer para ambos casos, ya sea el código 421 y 422, según corresponda, y según la clasificación que usted le está dando a esos desembolsos de dinero, que lo está detallando que son gastos rechazados, yo voy a tener que, posterior a determinar el total de egresos, voy a tener que hacer esta deducción al respecto o hacer esta sumatoria. ¿Para qué? Para que se genere un efecto cero, ¿ya? Para sacar ese valor. Y es por eso que nosotros después incorporábamos los valores, no sé, decíamos, ya, en el código 1422, ya, gastos rechazados, 140.000 pesos. Pero esos gastos no están realmente rebajando el total de ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después nosotros lo sumamos. ¿Por qué? Porque eso no correspondía, ya, como egreso realmente. Y ahí me permitía realmente determinar esta base imponible, porque, no sé, teníamos como ingreso 1 millón de pesos, ¿cierto? Como egresos de dinero, inicialmente teníamos 500.000 pesos, incluyendo ese gasto rechazado, ¿ya? O sea, nos daba una base imponible de 500.000 pesos, pero habían 100.000 pesos asociados a un gasto rechazado. Entonces nosotros tenemos que sacar o sumarle esos 100.000 pesos y en realidad yo no tengo una base imponible de 500.000 pesos, tengo una base imponible de 600.000 pesos. O sea, y marca mucho la diferencia para el servicio importante. Así que, ojo, por eso es tan importante y tan relevante generar esta explicación al respecto. Entonces, ¿cuál es el efecto de cada uno de estos incisos asociados a los gastos rechazados? ¿Cuál es el efecto a nivel de determinación de la base imponible? Entonces, el inciso primero, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Primero se va a agregar, va a estar considerado en los egresos, pero después nosotros tenemos que desagregar al respecto, ¿ya? El inciso segundo, nosotros solamente lo tenemos que agregar en esta base imponible y el inciso tercero se agrega y desagrega respectivamente. Ya esto es un análisis más profundo, por así decirlo, pero es importante que ustedes lo vayan ya entendiendo. Ya. ¿Qué me interesa que ustedes vayan comprendiendo de este PPT, ¿ya? De este análisis de los gastos aceptados y rechazados? Que en realidad el efecto que puede producir un gasto rechazado en la determinación de la base imponible, ¿ya? Porque en la determinación de la base imponible muchas veces todo se envía como egreso de dinero. Entonces, no, yo tengo que sacar esos gastos que no son aceptados o sacar estos gastos que son rechazados para que esta correcta determinación de la base imponible sea exacta. Y aquí, nuevamente, hay que separar las aguas, como yo comento. A nivel financiero de balance, da lo mismo. Usted en el balance hace lo que quiere. En el balance usted no le interesa que los egresos, o sea, obviamente una correcta clasificación, pero perfectamente, ¿qué se puede hacer? Gastos generales y usted envía todo eso a gastos generales, obviamente el costo aparte y los gastos aparte. Y ahí determina usted su resultado según balance, el resultado es utilidad o pérdida. Si el mundo, y por eso yo siempre les comento, si el mundo es el mundo ideal, la
el resultado de su balance es el mismo que el resultado de su base imponible, ¿ya? Si es ideal. ¿Y a qué me refiero si es ideal? Que todos los gastos sean aceptados y que por lo general los gastos sean necesarios para producir la renta. Pero cuando ya comienzo a mezclar muchos gastos, dentro de esos gastos hay gastos que son rechazados y no aceptados, nunca le va a dar la utilidad o los gastos e egresos del balance, los mismos que van a ser los mismos en egreso o total de egreso en el formulario 22 en la determinación de esta base imponible. Entonces, por eso es importante estudiar mucho este concepto de gastos aceptados, gastos rechazados, gastos no aceptados, porque marcan mucho la diferencia, sobre todo en la correcta clasificación de cada uno de estas facturas que nosotros estamos asociando a nivel de egreso o desembolso de dinero. Y acá les muestro un ejemplo en el cual nosotros tenemos los ingresos, determinamos un total de ingresos respectivos, que son de 120 millones de fracciones. Después tenemos que determinar los egresos efectivamente pagados o percibidos. Y estos egresos me van a dar un valor determinado. O sea, yo tengo egresos asociados a actividades económicas, por honorarios, por remuneración, etcétera, etcétera. También voy a incluir los egresos que son rechazados o no aceptados, ¿ya? Y eso me va a generar un valor asociado a este total de egresos. Pero se dan cuenta que ese total de egresos me va a considerar esos gastos rechazados. Ah, pero profe, ahora entiendo. Ahora los ingresos menos los egresos me da mi base imponible. Pero, profe, usted me está comentando recién que hay gastos que yo no los tengo que considerar, que los tengo que sacar. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué estamos haciendo con estos egresos de dinero? Lo estamos restando. Entonces, si yo estoy reduzco de mis ingresos estos egresos de 2.440.000 y me da un total de egresos, yo esos 2.440.000 los tengo que sumar, los tengo que agregar. ¿Por qué? Porque ahí se me genera un efecto cero. Aquí tengo 2.440.000 que estoy rebajando como egreso, pero no corresponde rebajar, po. Y si no corresponde, yo los agrego acá y los sumo. Entonces, 2.440.000 menos 2.440.000 me da un efecto cero. ¿Ya? Entonces no está considerado en esta base imponible. ¿Ya? Y aquí ya tengo esta base imponible que no tiene consideración o no se encuentran estos gastos que son rechazados. Entonces, por eso es importante entender este recuadro, que es cuál es el efecto que tiene cada uno de estos gastos rechazados, ya sea al inciso primero, segundo, tercero, y asociados, cuáles son las características de cada uno de estos incisos, ¿ya? Características de tributación. Gasto inciso, que son gastos rechazados, que son gastos desembolsos que los socios hicieron y que tienen que pagar una tasa de un 40%, los del inciso segundo, que son todas las multas asociadas a entidades públicas que no pagan este impuesto, y lo que son inciso tercero, que son todo lo que es gasto rechazado asociado a los socios. Eso lo tenemos que tener eh, muy clarito, ¿ya? Al respecto. Ahora, como ya se va entendiendo el proceso de cómo se realiza este agregado, esta deducción, vamos a realizar una determinación de base imponible para un régimen 14D3, propio general o 14D,
en la cual me va a permitir seguir nuevamente entendiendo cómo es la correcta determinación de la base imponible para una empresa. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tengo una empresa, la cual hay 4 socios que inició actividad en marzo del 2023 y que este contribuyente tiene contabilidad simplificada y que son 4 socios, cada uno de los socios aporta 25 millones de pesos, que como capital total, el 100% es 100 millones de pesos, que tienen para el año 2023, tienen los siguientes ingresos, ¿ya? Tienen servicios netos asociados a entidades no relacionadas, o sea, a la actividad comercial. Tienen ingresos que son ingresos provenientes de entidades relacionadas, o sea, de empresas que tiene relación el dueño de la empresa. Y tiene servicios exentos también a entidades no relacionadas, ¿ya? Tanto por 29 millones en este caso, y tanto por 12 millones de pesos. Entonces, el total de los ingresos es de neto 100 millones de pesos, de vengado 8 millones y medio y percibido 91 millones y medio. ¿Ya? Tiene otro ingreso que son la venta sin IVA de activos fijos, tanto como computador y como camioneta. ¿Ya? Aquí eh, entraríamos en otras temáticas que habría que analizar muchas veces, que hay ventas que pueden ser con IVA o ventas sin IVA. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante en los próximos webinars, ya ir profundizando en temáticas tributarias más complejas. ¿Ya? Pero en este caso nos entrega la información de que hay ventas de activos fijos que no están con IVA al respecto. ¿Ya? Se obtienen dividendos asociados a impuesto global complementario por 730.000 pesos y se analizan todos los egresos de dinero, ¿ya? Egresos asociados a servicios utilizados necesarios para producir la renta, artículo 31. Ahora estamos hablando en base de tecnicismo. Artículo 31, gastos necesarios para producir la renta, que tengan la aptitud para producir la renta, ¿ya? Compra de activos fijos depreciables, tengo remuneraciones, tengo honorarios, adquisición de acciones en otras sociedades, adquisición de terreno, cuotas de arrendamiento, el retiro y el PPM, ¿ya? Y también nos señala que el PPM fue actualizado de 241 a 250 y se actualizó y subió a 245.000 pesos. O sea, 241, 250 menos 245. O sea, hay 3.750 de aumento por corrección monetaria de PPM. ¿Ya? Aquí había una pregunta donde recordé corrección monetaria. Es que la corrección monetaria no es un gasto aceptado porque la corrección monetaria es a nivel financiero. ¿Y qué hace la corrección monetaria? Por ejemplo, si estoy corrigiendo monetariamente los pasivos, va a aumentar el valor de dichos pasivos o de esos mismos egresos de dinero. ¿Ya? Veámoslo así. Una corrección monetaria me va a corregir monetariamente o el valor de los egresos de dinero. ¿Ya? Como la corrección monetaria no es aceptada tributariamente, sino que financieramente, a nivel de balance, yo puedo hacer esta corrección monetaria y me va a aumentar los egresos asociados a estos desembolsos de dinero. Por ejemplo, tengo de egresos 10.000 pesos en el balance, pero con corrección monetaria tengo 11.000 pesos. Pero el Servicio de Impuestos Internos me dice, no, la corrección monetaria no es aceptada como un gasto, es aceptado. Entonces, a ver, usted tiene 10.000 pesos no es aceptado como gasto, pero esos 1.000 pesos no es un gasto aceptado por corrección monetaria. Eso me sirve solamente a nivel financiero, la corrección monetaria. ¿Ya? Me puede corregir y actualizar los valores a nivel financiero, a nivel tributario no es aceptado. Y en realidad, ¿por qué no es aceptado? Porque obviamente el Servicio de Impuestos Internos, entre menos desembolso de dinero, menos egresos que usted pueda acreditar, es mucho mejor para él, porque así usted puede pagar más impuestos. ¿Ya? Entonces,
Ahora la determinación de esta renta líquida imponible, nosotros, primero los servicios netos, ¿ya? Esta empresa percibe 55.500.000 pesos, que son los ingresos asociados a esta actividad comercial, que son percibidos, ¿ya? Después, usted siempre tiene que tener claro, si tiene una empresa relacionada, esa empresa relacionada, si es una 14A, los ingresos o los servicios netos de dinero prestado a esa empresa relacionada, usted va a tener que tributar no por lo percibido ni lo devengado, sino que, o sea, no por lo percibido, sino que por lo devengado, sino que por el total del valor que usted está ingresando por esos servicios a entidades relacionadas. No existe como la clasificación, por ejemplo, que tenemos acá. Acá nosotros tenemos servicios a entidades no relacionadas, que nosotros prestamos servicios por 59 millones de pesos, ¿ya? Pero en realidad nosotros nos pagaron 55 millones y medio. Estamos eh, tributando en base a eso, a lo percibido. En cambio, por los servicios netos a entidades relacionadas, no, acá da lo mismo. Yo tengo que tributar por la totalidad al respecto de esos ingresos, ¿ya? Por los 24 y los 5. Servicio exento a entidades no relacionadas, que son los 12 millones de pesos, que es lo respectivo que está acá, a esto. Y las entidades relacionadas nosotros tributamos por los 24 y los 5, o sea, por los 29 millones de pesos. Da lo mismo ahí. Porque si es una 14A, siempre tienen que recordar todo a ingresos al respecto, ¿ya? Tenemos ingresos por las ventas del activo fijo, ya sea computador y camioneta, y tenemos otros ingresos que aquí se acuerdan que pueden ser por la actualización del PPM o si tiene remanente actualizado, que son otros ingresos que también los tenemos que considerar. En total, tenemos total ingresos por 105.103.750 y después nosotros tenemos que generar los egresos o el total de los egresos donde yo tengo servicios utilizados pagados, compra de activos fijos depreciables pagados en su totalidad, las remuneraciones realmente pagadas, los honorarios pagados y todo lo que es cuotas de arriendo de oficina o el arriendo de oficina de enero a diciembre, que son 3 millones y medio. ¿Ya? Acá tendríamos un ejercicio de un mundo ideal donde no hay gastos rechazados. Entonces, nosotros tendríamos un total de egresos de 57.800.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Al total de ingresos le restamos el total de egresos y me da un valor de esta renta líquida imponible que es de 47.303.750. No aplicamos el incentivo al ahorro y yo tengo esta determinación de base imponible de impuesto primera categoría de 47.303.750. ¿Ya? A ese valor de la base imponible, nosotros, porque es un 14D3 o un 14D, tienes un 10% de impuesto primera categoría, me da un valor de impuesto a pagar de 4.730.375, pero yo aquí les tengo que rebajar el PPM actualizado, que son menos 245.000 pesos, o sea, lo que realmente esta empresa tiene que pagar, y obviamente no considera el reajuste, 4.485.375 pesos, ¿ya? Por eso usted lo que primero que tiene que hacer es una buena determinación, y que quiero explicar con esto que la correcta determinación de la base imponible me va a dar también un correcto funcionamiento y cumplimiento de los demás recuadros asociados a cada uno de los regímenes tributarios correspondientes que ustedes tienen. Y acá tenemos un régimen 14 de 8, que son en base a los mismos antecedentes que utilizamos para el 14 de 3 de la clase anterior. Entonces nosotros tenemos compra, hicimos el resumen de las ventas, los PPM actualizados, tenemos el valor del capital al respecto, los ingresos del giro, los egresos del giro, el detalle de los socios, el PPM actualizado y otros ingresos, y también tenemos el capital propio tributario simplificado, en este caso el formulario 22 de la T 2023. ¿Ya? Entonces, después que yo tengo ese resumen, yo sé que en el PROPYME transparente es mucho más fácil que el 14.
¿ya? En el PROPYME transparente, yo obligatoriamente tengo que cumplir con este recuadro número 22 y con el recuadro número 23 que yo quiero. O sea, si es que tengo ingresos promedios superior a los 50.000 UF, ¿ya? Pero yo, como les recomiendo, o sea, es importante que usted dé el correcto cumplimiento a estos recuadros, a ambos. Solamente el Servicio de Impuestos Internos le va a pedir obligatoriamente el recuadro número 22, ¿ya? Y obviamente este régimen tributario, PROPYME transparente, tiene su declaración jurada, que es la 1948, o sea, 1947, pero más que nada es de carácter informativo. Y acá usted presenta el formulario 22 de la empresa y el formulario 22 de los socios. Este tipo de régimen tributario, como yo les he comentado en nuestro primer webinar, es que el PROPYME transparente no paga impuestos de primera categoría, sino que la base imponible que nosotros estamos determinando en este recuadro número 22 se le atribuye completita a el socio o a los socios o a los dueños, según su porcentaje de participación en cada una de las empresas. Entonces, en base a este ejemplo que teníamos, los antecedentes que manejábamos, tenemos ingresos de 33.952.602. Tenemos otros ingresos percibidos, que otro ingreso aquí pueden ser por venta de activos fijos, por el PPM actualizado, por el remanente, etcétera, etcétera, de 6.833, y me da un valor de total ingresos 33.959.435. Como egresos percibidos, o en este caso pagados egresos, tenemos neto, siempre los ingresos tienen que ser a valor neto, y los egresos también, todo tiene que ser a valor neto, ¿ya? Tenemos egresos de dinero de 20.113.667. Tenemos arriendos pagados también, que es de 1 millón de pesos, y no tenemos más egresos, no tenemos gastos rechazados, etcétera, etcétera, ni incobrables, ni nada de eso. Entonces, los total de los egresos para este caso es de 21.113.667, ¿ya? Y los ingresos son 33.959.435. A los ingresos le restamos los egresos y me da esta base imponible de 12.845.768. Y este no paga impuestos de primera categoría. No paga impuestos de primera categoría. No tiene beneficio del crédito por el impuesto de primera categoría, sino que lo único que aquí tiene es que esta base imponible que nosotros calculamos se le asigna completita al socio o los socios, y por otro lado el PPM también nosotros se los tenemos que asignar a los socios. El recuadro número 22 es obligatorio, el recuadro número 23 depende, como les dije yo, de los ingresos. Pero yo, como les comento, siempre tenemos que enviar. Y acá, nuevamente, o es mi primera operación renta, es mi primera operación renta, o si yo vengo de una operación renta anterior, AT 2023, ¿ya? Según los antecedentes, esta empresa venía de un AT 2023 o de una operación renta anterior, y que su operación renta anterior tiene un capital propio tributario simplificado de 1.200.584. ¿Ya? Bien, súper bien. Si no, si esta es mi primera operación renta, ingreso el capital aportado. Si es mi segunda, tercera, cuarta, etcétera, etcétera, solamente el capital propio tributario simplificado y no tengo que rellenar este capital aportado. ¿Ya? No, no se hace eso. Entonces, tengo que en este capital propio tributario simplificado ingresar la base imponible del ejercicio, si tengo base imponible positiva o si tengo pérdida tributaria. Ya en este caso tengo positiva, y este valor, ¿de dónde lo saco? Del recuadro número 22. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo retiros por 3 millones de pesos, son los retiros de los socios o del socio, y no tengo nada más. ¿Ya? Entonces, 1.200.584, le sumo los 12 millones y fracción, le resto los 3 millones de pesos y me da un valor.
que puede ser positivo o negativo. Y en este caso me da un valor positivo del capital propio tributario simplificado, ¿ya? Y este valor es importante porque me permite no solamente saber el valor del capital propio tributario simplificado, sino que también me lo piden cuando nosotros vamos a cancelar patente, ¿ya? Y este régimen tributario tenemos la obligación de enviar esta DJ 1947 y en esta DJ 1947 nosotros tenemos que ingresar el RUT de los socios, ¿ya? Eh, informar al Servicio de Impuestos Internos la base imponible a tributar impuestos finales y la base imponible tiene que ser en forma exacta y es la misma que nosotros determinamos en el recuadro número 22. ¿Y por qué? Porque esta base imponible va a tributar en la línea 6 del propietario, o sea, en el formulario 22 del dueño, y esta base imponible nosotros la vamos a tener que distribuir. Si es un único socio, genial, porque la base imponible va a ser directamente entregada al 100% de forma integral al socio para que tribute. Pero si esta base imponible, tengo 3 socios, 2 socios, tenemos que determinar esa base imponible a tributar según el porcentaje de participación. O sea, si tengo 100 millones de pesos como base imponible y tengo un socio con 60% y el otro con 40%, 60 millones de pesos para uno y 40 millones para el otro. ¿Ya? ¿Qué más tengo que informar acá? Los retiros. ¿Ya? Pero en realidad los retiros acá es a nivel informativo, ¿ya? ¿Cuántos fueron los retiros que fueron efectuados en base a este régimen tributario? ¿Ya? Y los PPM puestos a disposición de los propietarios, acá nuevamente importante, el PPM tiene que estar reajustado, o sea, actualizado el valor y la disposición de cada uno de los PPM para cada uno de los socios tiene que tener directa relación con nuevamente el porcentaje de distribución igual que en la base imponible. ¿Ya? Entonces, en la práctica, nosotros teníamos antecedentes que había un socio, entonces a ese socio solamente se le atribuye toda la base imponible, que tiene retiros por 3 millones de pesos y el PPM puesto a disposición, que es el actualizado, por 685.885 pesos. ¿Ya? Y no es nada más que eso la declaración 1947. Ahora, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos para este régimen tributario me pide estos datos informativos? Porque después él hace este cruce de información en el formulario 22 del socio y con toda la información que él tiene. Entonces, ¿qué pasa? Me señala que en la DJ 1947 me dice que esta base imponible a tributar con impuestos finales va a estar como destino el valor de esto en la línea 6 del propietario, del formulario del socio. ¿Ve? Aquí nos vamos en la línea 6, que está acá. Vamos a pintar con amarillito. No, los retiros del socio no van actualizados en este caso, es solamente a nivel informativo. Ya, tendríamos las rentas asignadas, en este caso la base imponible, por 12.845.768. Me va a dar un total de la base imponible. Nosotros vamos a ver cómo va a tributar en el impuesto global complementario. Busco esos 12.845.768, está en el segundo tramo. Lo multiplico por el factor y le rebajo el valor determinado. O sea, este socio según tabla, tiene que cancelar 97.711 mil pesos de impuesto global complementario, ya determinado, ya. Pero estos 97.711 pesos nosotros tenemos que poner a disposición, porque se acuerdan que informamos los PPM puestos a disposición de los socios. O sea, este socio tenía que pagar 97.000 pesos, 711.000, pero le tenemos que rebajar a ese valor los PPM, los 685.885. O sea, este socio va a obtener una devolución de 588.000 pesos, 174. Y esta devolución la reajusta el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto a nivel de 14 de 8. De hecho, por eso yo recomiendo, y si ustedes tienen la posibilidad de
de poder analizar en qué régimen tributario pueden estar ya con esta serie de eh, clases o esta serie de webinars que han logrado tener. Yo les recomiendo, o sea, todavía están en plazo para poder hacer los cambios respectivos a nivel de régimen tributario. A lo mejor, si bien con pérdidas asociadas a varios años, que por la situación socioeconómica que se encuentra en el país, nivel de inflación, los ingresos de las empresas han bajado considerablemente, les puede convenir demasiado estar en un 14 de 8. ¿Ya? No solamente convenir a nivel de tributación, sino que a nivel de simplicidad de poder desarrollar el proceso de operación renta el próximo año, porque, ojo, si yo me cambio de régimen tributario es para el próximo año, o sea, el AT 2025, año comercial 2024, porque el Servicio de Impuestos Internos me va, eh, yo tengo que tributar este año con el régimen tributario que estaba en el año 2023, ¿ya? Y espero que todo este proceso que hemos ido desarrollando en Obuma les haya servido mucho para entender, para comprender cómo se desarrolla el proceso de renta, para no ver el proceso de renta como algo tan complejo, sino que es algo más simplificado desde el punto de vista, cuando tengo el conocimiento al respecto, trabajar con, otro punto importante, trabajar con la propuesta del Servicio de Impuestos Internos no es mala, guíense de ella, pero guíense no aceptando a ojos cerrados la propuesta. Ahí es mala, ¿ya? Si usted aprieta siguiente, 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 aceptar, rellena un par de datos y no va verificando lo que usted tiene internamente con lo que el Servicio de Impuestos Internos le va informando, obviamente puede estar aprobada esa, ya. No, profe, que si igual me aprobaron con asistente, pero en algún momento no le van a aprobar eso, ¿ya? Si no, usted tiene todas las formas, tiene toda la columna vertebral en la cual puede desarrollar este proceso de renta. Rellene, haga su papel de trabajo, rellene los recuadros respectivos, realice esta declaración jurada obligatoria o las declaraciones juradas que a usted le solicitan. La sube mediante formulario en pantalla y solamente pasar información. Obuma le entrega 2 declaraciones juradas listas, las sube directamente con importador de datos. Entonces, espero que todo este proceso que hemos vivido en Obuma, en esta serie de capacitaciones, les haya servido demasiado, que puedan ir viendo cada uno de estos webinars al momento que vayan desarrollando este proceso interno para su empresa. Si necesitan algún archivo, los archivos están, solicítenlo de forma formal, obviamente, mediante un correo, y se guían directamente por ello. Así que agradezco su participación y dejo el micrófono abierto para algunas consultas o inquietudes o alguna recomendación para poder mejorar en futuros webinars que de hecho tenemos pensado. Muchas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, como usted bien comentó, ¿no? Este es el momento para realizar todas las dudas, consultas. Ya recordar que este es el último webinar, valga la redundancia, de la Operación Renta. Y obviamente más adelante van a seguir surgiendo más temas, más webinar, etcétera, ¿no? Pero este es el momento para realizar todas las dudas, consulta, y vale recordar también que este material es grabado y que eventualmente se sube a nuestra página de ayuda, y obviamente el material de ayuda que presenta aquí don Francisco, el profesor, eh, se le puede entregar mediante una solicitud de correo electrónico, ¿ya? Así que dejo el micrófono abierto, como dice don Francisco, para que puedan realizar las dudas, consultas. De nada, don Jaime.
Hola, yo solo quiero agradecer, muy clara la explicación. Igual yo creo que voy a revisarlo con más calma y ahí puede que tenga dudas. Eh, muchas gracias. No hay de qué decirte, Marcela. Un gusto poder siempre ofrecer, ¿no? Estos tipos de webinar. Y como le comentaba al inicio, ¿no? Todo este material está grabado y está subido en nuestra página de ayuda, ¿ya? Y obviamente este video será subido el día de hoy. Y si necesita el material correspondiente que se compartió en este webinar, lo solicita mediante un correo electrónico, ¿ya? Ahí se lo voy a comentar en el chat ¿Ya? ¿Ya? para Muchas que gracias. pueda solicitarlo y pueda tener ese soporte. Ya, súper. Gracias. Y entonces, Marcela, un gusto. Parece que no hay más dudas o consultas. Parece. No. No, al parecer no veo nada Chat. más en el chat ni en el micrófono. Alguien directamente que quiera solicitar la ayuda, ¿no? Ahí la cita María Elena. Ah, que comenta que ingresó tarde y que lo que escuché fue interesante. Qué bueno. No, le invitamos a revisar todos los videos que se encuentran en YouTube. Ahí desde el principio hasta ahora hay mucho material que va a permitir profundizar en todo lo que es materia de operación renta. Así que agradecer, José, a ti por el soporte en todo este proceso, agradecer a los participantes y nos estamos viendo en un próximo proceso de webinar que tenemos pensados con Oguma para usted. Y sí, señora María Elena, están todos en YouTube y también hay otros que hemos dado también que se encuentran en YouTube. Así que agradezco la participación de todos y que tengan una muy excelente semana. Muchas gracias, don Francisco. Igualmente, un gusto poder todo en este proceso compartir con usted y bueno, con los participantes que se fueron uniendo, ¿no? A medida de la temporada. Pero eso, esperando que tengan un excelente día, don Francisco, los participantes. Me despido y cualquier duda está soporte que lo pueda atender sin ningún problema. Que tengan un excelente Muchísimas, día. muchísimas gracias a Gracias. todos. Chao, chao. Chao.